No estamos en el vacío. O sea, somos producto de la historia, ¿no? ¿Y por qué desligarnos de eso? ¿Por qué no ver la otra parte, el poder, ¿no? De sabernos que pertenecemos a algo sumamente importante, como ese vínculo con el África, ¿no? Y obviamente dentro del contexto contemporáneo donde vivimos, ¿no? Porque yo no me quiero desligar de mi tiempo, pero tampoco me quiero olvidar del pasado. El título de esta obra, de este ensamblaje escultórico, que es como le suelo llamar, es Figura de Poder. Y con el tiempo, como que decidí expresarme desde el punto de vista de esa experiencia de vida, ¿verdad? Partiendo de materiales que de alguna manera las representen, ¿no? Y obviamente cantándole a la parte que a mí me interesa. Utilizo objetos encontrados, humildes, pobres, comunes, porque de alguna manera, como mencioné, eh, los que escojo están vinculados a una historia o a una narrativa que quiero utilizar. Me formé en mi casa, en mi hogar, ¿no? Prácticamente yo me levantaba temprano en la mañana, era el último que me levantaba y veía a todo el mundo trabajando en la sala, ¿no? Mi abuela con una máquina de coser, haciendo trajes para niños, porque ella tenía una fama de ser buena costurera, ¿no? Mi madre era artesana y también costurera, muy bien. Ella trabajaba con fibras, ¿no? Y de hecho yo iba con ella a recolectar las plantas, donde entonces ella en un largo proceso, ¿verdad? Convertía la fibra de la planta en material para crear su obra, ¿no? Su obra. Mi tío Juan era ebanista, entonces él trabajaba en el balcón. Y mi otro tío, Luis, era el mascarero, hacía máscara. Así que mi primera experiencia con, digamos, pigmentos, mi primera experiencia con pinceles, fue en mi casa, ¿no? Esa es una. Lo otro, la forma, como dije anteriormente, en que en esa época nos ayudábamos, ¿no? Un ejemplo sería mi casa, la que yo recuerdo al principio, era una casa vieja, levantada en zocos de palma, muy bien, zocos de palma. Y poquito a poco entonces la fuimos reconstruyendo con ayuda de los vecinos de la comunidad. Por ejemplo, un carpintero nos citaba un sábado para como mínimo llenar una columna. Bien, así que entonces todos nos organizábamos para por lo menos construir una columna. Próximo sábado, otra, y así poquito a poco hasta construir la casa. Y esa solidaridad para mí es bien importante, ¿no? Y todavía la recuerdo, aunque obviamente ahora el acercamiento entre la gente es más interesado, si hay que pagar. Lo otro es las tradiciones del pueblo de Loíza, las famosas fiestas de Santiago Apóstol, donde hay una expresión, hay una mascarada muy rica estéticamente, ¿no? Y como le dije, mi tío confeccionaba máscaras y mi madre y mi abuela de vez en cuando también hacían disfraces, ¿no? Así que esa estética, ¿verdad? Específica y de Loíza también nos creó un sentido de pertenencia, ¿no? Hasta el día de hoy. Muy bien. La comida, por ejemplo, confeccionada, ¿verdad? Por ejemplo, con el coco. Muy bien. Lo mismo, el deporte es donde la identidad de los participantes se relacionaba con Loíza en términos de que éramos cocoteros, ¿no? Así que el paisaje de Loíza en esa época que yo recuerdo estaba repleto de palmas de coco. Muy bien. Y eso también nos daba un sentido de identidad, como les mencioné, cocoteros de Loíza, ¿no? O huelleros de Loíza, en el sentido de que abundaban también muchos huellas, ¿no? Así que todas esas experiencias y muchas más pues hacen que uno desarrolle ese sentido de pertenencia que a lo largo de su vida o de nuestras vidas nos va a ayudar a sentir que, wow, pertenecemos a un lugar independientemente de donde estemos, ¿no? Y eso yo creo que es bien importante. De hecho, hay poder ahí, ¿no? En esa memoria que tiene que ver con estas experiencias. Me gusta dibujar, de hecho, sí, me gusta utilizar el dibujo como parte de mi proceso creativo. De hecho, mi imagen más remota es dibujando en las paredes de cartón de mi casa. También recuerdo cuando mi madre me llevó al hospital y me dejó, me abandonó. Una experiencia traumática porque la recuerdo todavía. Recuerdo esa experiencia y también recuerdo haberle preguntado a mi madre más tarde qué edad yo tenía.
Y ella se sorprendió de que yo recordara que cuando me llevó al hospital y me dejó, yo estaba dibujando en una pizarra con tiza. Muy bien. Así que mi idea más remota, viéndome yo expresándome, es a través del dibujo. Alrededor del 2010 creé una serie sobre la muerte de Adolfina Villanueva. Muy bien. Y la reacción de la comunidad, no solamente la comunidad en Loíza, sino también Puerto Rico, ¿no? El caso de Adolfina Villanueva es el caso de muchas de nuestras familias que vivimos un montón de años en estos lugares, ¿verdad? Pero no tenemos título de propiedad. Aunque en algunos casos la finca tiene títulos, pero no están segregadas los espacios, ¿no? En el caso de Adolfina, para los efectos, ella estaba residiendo en un lugar que no le pertenecía, pero ella estaba clara de que por años y años y años ese lugar le pertenecía a la familia. Muy bien. Surge una ley de desalojo, llega la policía, un número de policías, y le pide que ella abandone la residencia. Ella entiende que no debía hacerlo, porque está con su esposo y sus hijos allí. Desafía, enfrenta a la policía y recibe un disparo mortal de una escopeta de un policía y muere. Eso para nosotros fue un trauma colectivo porque nunca había pasado algo así. Y en Puerto Rico ni se diga. Muy bien. Y a partir de esa muerte de Adolfina, entonces surgieron como un levantamiento de conciencia, ¿no? De que hay que estar alerta porque según le pasó a ella, nos puede pasar a cualquier otro, ¿no? Compuse este ensamblaje, figura de poder, dándole énfasis al ritmo y la repetición de patrones, de colores, etcétera, de forma, porque me interesa el principio de ritmo, ¿no? Porque hay un vínculo con lo musical. Y en nuestra región, en nuestras comunidades, la música es sumamente importante. La intención de incorporar instrumentos musicales, entre otras cosas, es para relacionarlos con esa expresión colectiva que son las fiestas tradicionales de Loíza o los carnavales antillanos, donde la música es un elemento primordial, ¿no? Y en este caso, como hice referencia al ve gigante a través de los cuernos, ¿verdad? Y las comparsas están acompañadas por música, ¿no? Y en ciertas comparsas, por ejemplo, se usan instrumentos de viento, ¿verdad? Se usa la percusión. Así que hay una referencia a la estética de el carnaval. Hay una referencia a la estética de las fiestas tradicionales, específicamente de Loíza, ¿no? Y de ahí ese interés mío de trabajar con el instrumento musical. El origen de la bomba tiene que ver con la clase trabajadora. Muy bien. Y si hablamos de la mayoría de nosotros, somos clase trabajadora, ¿no? Y de alguna manera ese origen, ¿no? Nos crea un vínculo, Imagínense ustedes estar trabajando toda la semana y de momento vamos a buscar un momento de solaz, ¿bien? Vamos al toque de bomba. En Loíza, todavía, durante las fiestas o el periodo de las fiestas, se toca bomba viva. Bomba viva es que no es un baile para entretener al turista, sino como expresión. Bien, todavía está ahí. Y mucha gente que no son loiseños van a Loíza para participar, para expresarse, ¿no? Así que eso le da a usted una idea de la popularidad del baile de bomba, que sigue vivo y cómo los puertorriqueños lo han asumido como una expresión autóctona, ¿sí? El baile de bomba. Y eso obviamente nos crea otra vez ese sentido de unidad en el contexto de la cultura puertorriqueña. ¿Bien? La bomba es de Puerto Rico. Yo pertenezco a Puerto Rico, la bomba es parte de mí. Esa relación se da así. El sentido de pertenencia se relaciona con el poder porque hace que la gente se una más por una causa al sentirse parte del grupo. Muy bien. Es como decir, yo pertenezco a una comunidad, pertenezco a un grupo social en específico, soy de alguna manera parte de la solución del problema, ¿no? ¿Cómo crear una forma que contenga muchas cosas?
cómo crear una imagen que de alguna manera simbolice, ¿no?, esa identidad que siempre está formándose, que nunca está quieta. Si algo me gusta de la estética del egungun es que cuando se mueve, disfraza, crea muchas cosas, sugiere muchas cosas, ¿no? Cuando usted cree que atrapó un significado, de momento se convierte en otro. Para mí, esos disfraces tienen que ver mucho con el egungun, es decir, con el regreso de los antepasados cada año a la comunidad para de alguna manera comulgar con los vivos. Así lo veo yo. O sea, sí, me encanta. Y dentro de ese grupo, el Vejigante, para mí está bien vinculado que está con el egungun. Así que todos los años nos disfrazamos, ¿verdad? Y al disfrazarnos representamos a esos espíritus del ancestro que viene con nosotros. Vejigante. Así que el Vejigante aquí estaría representado por los cuernos, porque es bien, es una característica, ¿verdad?, del Vejigante, de la máscara de coco con cuernos, que van desde 3, 2, 1, variados, etc. Así que sí, la figura es importante porque representa ese vínculo de nuestra región y específicamente en Loíza con lo africano, dentro del contexto de la fiesta en general y de la mascarada, porque como comenté, hay otras representaciones ahí, ¿bien? Así que para mí es bien importante el Vejigante. Sí. Para comenzar, el punto focal de la composición sería el contraste que hace la mano negra sobre el pandero, ¿no? De hecho, en las comparsas, donde se utiliza ese instrumento, es común ver que se está trabajando mientras se camina. Bien. Así que mi interés de entrada era crear ese contraste allá arriba para evocar sonido, ¿verdad?, y crear el ambiente de la composición. Además de eso, el tambor, la percusión, está asociada con el orisha Shango, entre otras cosas, ¿no? Pero también está asociado con los desfiles de la fiesta. Así que allá arriba tenemos los cuernos, la representación del Vejigante, y también una alusión, ¿verdad?, al orisha. Sí, de alguna manera ya están ahí. Pero mi intención es plantearlo como un legado, no necesariamente contar algo específico o bien literal, no. Bien. Insisto, creo en la poesía. Muy bien. Así que tenemos ese elemento, ¿verdad? Y luego tenemos elementos que apuntan hacia el orisha, ¿no? Como por ejemplo el color blanco y rojo, ¿no? La pinta, ¿verdad?, también sugiriendo movimiento. Rayo que cae. ¡Pam! ¡Tum! Da duro en el piso, como los truenos, ¿no? Luz, sonido. ¡Pum! Eso estaba en mi mente, al menos para sugerir, ¿no? Luego seguimos bajando y hay cristales acomodados de manera rítmica, ¿verdad? Referencias a otro legado que tiene que ver con el Inkisi, ¿verdad?, y su relación con, por ejemplo, el Congo. De hecho, investigadores amigos míos hablan de que en Puerto Rico hay mucha influencia del Congo, más de la que pensamos, ¿no? Y eso me ha interesado siempre, ¿no? Así que también la referencia del cristal, ¿verdad?, hace referencia a un disfraz que tiene que ver con las fiestas de Loíza en específico, que es el manto del disfraz del caballero. Tiene muchos espejitos, ¿no? Inclusive en el sombrero también. Así que esa fluidez que tiene que ver con diferentes representaciones, a mí me interesa, ¿bien? No necesariamente, pues repito, decir algo específico, sino evocarlo a través del material, a través del objeto. Muy bien. Luego, una referencia al trabajo, pero también a la música, también otra vez a la percusión, tum, pero también al ritmo que se emplea cuando, por ejemplo, en mi niñez ayudábamos a llenar columnas con cemento. Bien, donde hacíamos una fila, uno mezclaba el cemento, otro lo echaba en el recipiente y luego lo pasaba. Y en la fila uno lo cogía. Es ritmo, ¿no? Pero curiosamente también había música. Así que hay una evocación, ¿verdad?, en este caso, de la actividad, de la labor, pero también una evocación del ritmo,
¿no? Implícito en esa actividad. Muy bien. Y obviamente la trompeta. Viento, sonido. En los carnavales hay música, pero en la fiesta de Loíza hay unas comparsas que incluyen trompetas, es decir, instrumentos de viento, ¿no? Y yo también quería incluirlo ahí. Pero también el verde aquí surge como el contraste de todo el color rojo. Por lo tanto, el verde potencia al rojo. El rojo se ve más rojo porque tengo el verde. Pero también ese verde equivale a sonido. Sonido estridente, ¿no? Sonido en la calle. Bien. Percusión, tal vez. O inquisi. Me gusta poner objetos misteriosos, raros. Pero en este contexto, esa bolsa puede aludir a un instrumento que lleva el ve gigante que le llamamos la boya, que lo blande, ¿no? Ve gigante a la boya, pan y cebolla. ¿Sí? O puede también apuntar otra vez hacia el objeto, específicamente el inquisi. Simplemente lo planteo. Está ahí. Ya el espectador decidirá. Mi interés es que se acerquen y tengan una experiencia, ya sea una experiencia retinal, color, forma, textura, una experiencia intelectual. ¿Por qué se hizo eso? Una experiencia emocional. Bien. O sea, no me interesa ser literal en ese sentido. Yo sé que, y tengo fe, que el espectador siempre va a reaccionar partiendo de sus experiencias. Hay quien tiene la información, bienvenido. Hay quien no la tiene, también bienvenido. Y yo creo que eso va a contribuir a crear significado. Y me interesa eso porque entonces enriquece más la experiencia. Y con el tiempo, como que decidí expresarme desde el punto de vista de esa experiencia de vida, ¿verdad? Esa experiencia de vida partiendo de materiales que de alguna manera las representen, ¿no? Y obviamente cantándole a la parte que a mí me interesa, que es la parte del vigor, la parte del amor, la parte de la convivencia, la parte de la unidad del sentido de pertenencia, ¿no? Y sobre todo la parte que tiene que ver con el vínculo con el legado africano en las Antillas en general como región, en Puerto Rico, donde resido, y en mi comunidad, ¿no? Así que ya con esa experiencia de vida y con el instrumento del arte, vamos a decir, afinado, ¿verdad? Ya para, digamos, a principios del 2000, pero ya anteriormente había estado trabajando con objetos y pinturas, porque yo pintaba, ¿no? Sigo pintando, pero ahora estoy más concentrado en esto. Así que empecé entonces a incorporar objetos de la comunidad, objetos de mi familia, objetos personales, objetos de Puerto Rico, que tenían que ver con esa experiencia a la cual yo le quería cantar. Bien. Que era, vuelvo y repito, la experiencia de ser un negro puertorriqueño viviendo en mi hermoso pueblo de Loíza, donde, en el caso mío, ¿no? Había un sentido de solidaridad en esa época, cuando era pequeño, donde las actividades giraban en torno a cómo ayudarnos de muchas maneras, ¿no? Así que figura de poder es como decir el poder de todas esas cosas, pero obviamente también el título tiene que ver con expresiones artísticas africanas, por ejemplo, el Congo. En el Congo, los inquisis del Congo, ¿no? Y específicamente los inquisis figurativos, ¿no? Donde de alguna manera, ¿verdad?, se le pide al espíritu, al otro mundo, que incida en las situaciones que están ocurriendo en el mundo real, ¿no? Así, yo tengo noción de eso. Así que cuando escojo el tema, escojo el título, también, ¿no?, esa información que tiene que ver con el África, tiene que ver con el África y vinculada a nosotros, de alguna manera está representada aquí. Figura de poder.